Bienvenido a Líderes Visionarios, el podcast de los que ven más allá y saben que están aquí para transformar el mundo. Sabes que tienes el poder de crear el futuro, pero a veces te cuesta conectar con el presente. Aquí hablamos de liderazgo como autogobierno, de visión como certeza y de cómo dar pasos firmes para manifestar esos sueños que a veces te quitan el sueño. Porque no estás solo, somos muchos los líderes visionarios que queremos hacer realidad lo que imaginamos. Empecemos. Pues bienvenido, bienvenida a este podcast. Estamos contando con la participación de líderes visionarios que nos comparten su historia, su trayectoria de liderazgo, siendo parte de empresas que han tenido un crecimiento significativo. En esta ocasión, desde el Consejo de Administración. Nos acompaña una persona muy especial para nosotros. Tuvimos con él un contacto muy puntual para una colaboración muy concreta recientemente, pero se sintió pues muy a gusto, se sintió mucho entendimiento, así que es muy significativo para nosotros que nos acompañes el día de hoy. Jorge Flores Aguayo, presidente de la Fundación Carpín, accionista y miembro del Consejo de Administración de Casas Carpín. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntanos cómo estás, cómo te ha ido. A mí me encanta tu perfil. Quiero que nos cuentes un poquito cómo llegaste a esta carrera que hoy estás ejerciendo a través de la empresa y sobre todo de la fundación. Y cuéntanos un poquito más acerca de la persona que hay detrás del rol que hoy ejerces en Casas Carpín. Sí, cómo no. Bueno, yo realmente nunca pensé acabar aquí. Yo soy la tercera generación de la empresa, entonces digamos que de cierta manera muy probablemente iba a acabar aquí, pero en mis planes de vida profesionales no estaba dedicarme a la construcción. La empresa se dedica a hacer desarrollos de vivienda de interés social. Em, y yo nunca realmente pensé dedicarme a eso, ¿no? Incluso la carrera que escogí, la licenciatura fue ingeniería mecatrónica, porque a mí siempre me gustó la electrónica, sobre todo. Me fui a Puebla. Entonces, de cierta manera, mi perfil era muy distinto, ¿no? Eh, Sin embargo, pues mi abuelo, que era digamos, uno de los accionistas originales de la empresa, de los fundadores, poco a poco me fue jalando y me dijo un día que, pues, yo en algún momento me iba a quedar, no realmente con todo lo que él tenía, pero pues de cierta manera íbamos a hacer, nos tocaba a nosotros como que el pase de estafeta de su rama familiar, ¿no? Y eso fue en el 2021. Yo estaba en ese entonces trabajando, bueno, estaba en un emprendimiento propio. Antes de eso estuve trabajando en una empresa de instalación de paneles solares, que eso digamos que fue saliendo de la licenciatura, fue mi primer trabajo que me gustó mucho. Estuve 3 años ahí y después decidí cambiar por completo de giro y emprendí junto con mi papá un negocio de café. Teníamos ahí una idea, pues, un tanto innovadora, distinta, que era una especie como de expendio, pero sin sucursal física, todo en línea. Era la pandemia y dijimos, pues, todos consumimos ahora a domicilio y qué mejor que te llegue tu café estilo Domino's Pizza, ¿no? Que pides y en media hora te llega una bolsa de café recién molido. Pero bueno, ahí estuve unos 2 años. Eh, y a la par yo ya me volví accionista de la empresa, pero pues sin participación, digamos, casi fue nominal, ¿no? Mi abuelo sigue involucrado. La empresa al final tiene toda su plantilla directiva, operativa, que la hace funcionar. Entonces yo estaba muy al margen. Pasaron 2 años y por ahí del 23 decidí involucrarme ya de lleno a la empresa. Sin embargo, tanto por mi perfil académico como yo diría por mi perfil individual, personal,
un puesto en la parte operativa no se me hacía lo mejor. La parte operativa funcionaba muy bien y yo dije, no, yo no tengo experiencia y quizá hasta he hecho perder cosas, ¿no? Entonces me fui metiendo de manera muy, pues muy humilde, muy, digamos, ¿cómo decirlo? Muy respetuosa con cómo funciona la empresa y con la idea de ir aprendiendo. Entonces me empecé a involucrar, empecé a tomar pues como algunas comisiones, eh, como trabajitos, digamos, como por proyecto. Y en ese momento el hermano de mi abuelo, que es, digamos, la otra rama de los fundadores, me invita a ser parte del consejo de administración. Él es el presidente del consejo de administración. Y me invita a ser parte, me dice, es una gran oportunidad de que aprendas cómo funciona. Y dado que tú tienes ya cierta experiencia en otros lugares, básicamente los consejeros de eso se trata, ¿no? Los consejeros son gente que tiene experiencia en otros lugares y que puede aportar, traer cosas eh, nuevas a la empresa que podamos incorporar y nos ayuden a mejorar poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, ahí le entré al consejo en el 2023. Y pues poco a poco me he ido involucrando más. Al final, a lo que me dedico en el consejo es muy rápidamente, yo entré junto con dos consejeros más externos, ahí sí, digamos que yo soy consejero patrimonial interno y tenemos la otra, somos cuatro y cuatro, cuatro internos, cuatro externos. Y de los cuatro externos eran de la Ciudad de México. Y entonces traían o sea, muy para bien llegaron, pues trabajan para empresas muy grandes, ya globales, y entonces llegaron con temas bastante eh, como distintos, ¿no? A lo tradicional. Y uno de esos era la agenda de sustentabilidad o sostenibilidad. No me decido por cuál llamarlo. Aquí en México le decimos indistinto. Eh, Y pues eso es un tema que siempre me ha interesado desde el principio. O sea, gran parte de lo que yo me metí a estudiar la licenciatura de mecatrónica fue porque yo desde la tecnología quería aportar algo al que en ese entonces conocía como desarrollo sustentable, ¿no? Entonces siempre lo he tenido como en la mente. Y pues yo levanté la mano y dije, yo me puedo encargar de esto, yo puedo ser el comisionado del consejo para hacer la estrategia de sustentabilidad. Y en eso estoy. O sea, llevo año y medio porque nos fuimos para atrás. O sea, eh, no puedes llegar a implementar una estrategia nueva que va a cambiar quizá muchísimas cosas de raíz sin antes saber dónde estás parado, ¿no? Entonces, nos fuimos muy atrás. Empezamos a revisar cuál era el propósito de la empresa, cuál es la misión, cuál es la visión, actualizarlos. Y eso me sirvió mucho porque me pude involucrar con la gente. O sea, al final lo que yo decidí, el enfoque que yo como que adopté fue, tradicionalmente estos enunciados de misión, visión, valores son como vienen muy de la cúpula y como que se imponen. Y la gente entonces realmente no los sigue, no se los apropia. Entonces, lo que yo decidí fue un enfoque más participativo, involucrar a todos, hacer talleres. Realmente yo no tenía preparación previa para esto, pero a mí me gusta mucho aprender y finalmente me capacité con el inmenso recurso que es el Internet. Y, y la verdad es que, pues sí, también con mucha cautela de que eso está bien hecho, lo iba rebotando con el director y al final, y con la gerente de recursos humanos. Y al final, pues ellos me iban diciendo, Vas bien, esto está correcto y pues ahí voy, ¿no? Y entonces también creo que este enfoque que tengo yo, tiendo a acercarme a lo que no conozco desde un enfoque de puedo aprender, pero tengo que pegarme a los que saben y también tengo que ser muy cuidadoso de lo que pregunto, de lo que digo y tengo que entender al que estoy pretendiendo entrevistar o sacar la información, ¿no? Entonces eso me llevó a conocer mucho de la operación, buena parte de la plantilla y también que ellos me conozcan, ¿no? Y creo que como como lo percibo, creo que he tenido una buena recepción. O sea, creo que
este tipo de actividades que como que piden reflexión en lugar de operación, muchas veces no están bien recibido en la operación, porque pues hay mil cosas que hacer. Entonces, si te dicen, ay, ahora vamos a un taller de para cómo sacar la misión, pues los que están en la obra dicen, ok, y cuándo, en qué momento sigo mi colado, ¿no? Es un poco complicado. Pero al final les explicaba la importancia de eso, ¿no? Y creo que los he convencido porque un poco la importancia de esto, el eje central es los fundadores, los que dieron toda la pauta, todos los valores, toda el espíritu, la cultura de la empresa, pues ya uno ya no está y el otro no tarda en irse. ¿Y qué va a pasar cuando no estén, no? Al final llegamos hasta donde estamos hoy gracias a su visión de ellos dos. Y todos reconocen que son muy humanos, muy cercanos, muy familiares, muy éticos. Y si no están, y no está en ningún lado establecido eso y como que bajado en los reglamentos, es muy fácil que se pierda. Y creo que es un poco el legado que ellos quieren dar, ¿no? Esa continuidad y siempre mejorar. Entonces, pues así me pasé de socio a consejero a comisionado de sustentabilidad, un poco como consultor interno de cultura empresarial, eh, siempre buscando aprender más. Y justo ahora estoy en el punto de cuál es el propósito de la empresa, ¿no? Y entonces he entrevistado mucha gente que estuvo involucrada antes, eh, que ya salió, que estuvo desde, no sé, les tocó la crisis del 94, ¿no? Y entonces ahí como que salen muchas cosas como valiosas de y qué hizo la empresa. Y también me sirve mucho para conocer la trayectoria. Entiendo muchas cosas, ¿no? Ahora. Y pues eso, hablando un poco de la persona que hay detrás de eso, pues creo que lo dije un poco, a mí me gusta hacer me gusta aprender cosas. Creo que mi formación como ingeniero me permitió adoptar un enfoque y una metodología muy cuadrada, muy secuencial, muy lógica, y eso sirve. O sea, entonces como que hago diagramas de todo, me ayuda a organizarme, ¿no? Como que dije, pues ya no apliqué mi carrera realmente, pero creo que sí, ahí está el trasfondo. En segundo plano está operando como esa manera de ver las cosas, que muchas veces también me juega mal porque pues tengo poco margen de salirme del camino, ¿no? Si algo no sale como lo esperado, es un poco impactante. Eso, o sea, soy muy curioso. Me encanta porque acabas de compartirnos las cualidades de un líder visionario y también por eso, pues, estás aquí de invitado en este podcast, que si bien los invitados que hemos entrevistado tienen como ciertas cualidades o ciertas características, y lo que me llama mucho la atención es que justo seguiste un ritmo muy a tu estilo y eso es bien Ujú, importante, sobre todo en una transición y cuando digamos que te entregan un poco las llaves de un legado tan importante como lo es el negocio familiar, ¿no? Y reconozco mucho eso, que cada líder tiene su manera y es eso, como ese instinto de seguir a su ritmo interior, ¿no? Y lo has hecho muy, muy bien, o sea, bueno, lo poco que te conocemos, la verdad es que nos das mucha o nos transmites mucha confianza, mucho profesionalismo, y eso se nota. De hecho, últimamente en las redes hemos estado viendo pues estas entrevistas de las que platicas que ujú. las personas, ¿no? Que ya llevan años ahí en la empresa puedan compartir un poquito de la historia y de la trayectoria. Y eso justamente es un reflejo del espíritu, del propósito, de la esencia de la empresa y que alguien como tú, un líder que está como un consultor interno, dijiste, en un consultor interno de Ujú. la cultura empresarial, tome las riendas de eso y lo sostenga y lo continúe y lo transmita y lo nutra, es bien importante sobre todo para los resultados, ¿no? La verdad es que me encanta escuchar tu historia porque creo que no habíamos tenido la oportunidad de que nos compartieras esto que nos acabas
de compartir. Y yo quisiera hacerte una pregunta. Cuando dices que tuviste que irte a la raíz y ver acerca de del propósito de la empresa y demás, ¿qué de eso resonó con tu propósito personal o con tu persona? Pues bastante. Al final creo que, no sé si por el hecho de ser familia, pues obviamente la formación se va transmitiendo, o también porque sí hay cierta, bueno, no sé, pero bueno, lo que voy a decir es, lo que me doy cuenta en todas las entrevistas que he visto, que he tenido, es que reconocen a la empresa y a sus fundadores como gente muy, muy buena, básicamente. O sea que sí, por supuesto, buscan hacer negocio. Creo que eso es innegable de cualquier empresa con fines de lucro y los números importan muchísimo, pero siempre está esa base, ¿no? Hay muchos no negociables que sobre todo en la industria del desarrollo de vivienda y particularmente de interés social, se dieron una cantidad de abusos increíbles eh, en hace como 20 años. Y digamos que nosotros, la empresa, se mantuvo siempre con una línea muy firme, ética, ¿no? Creo que eso es lo que más conecto con todos. Al final, lo que me doy cuenta es que estoy realmente en el lugar correcto y que, o sea, me explico también por qué hay una recepción buena a lo que estoy haciendo. No me he encontrado con trabas. Y no es por mi posición, ni mucho menos, porque yo he dicho abiertamente, eh, frénenme, porque pues yo necesito retroalimentación, pues no negativa, pero buenas críticas, ¿no? Porque si no, eh, o sea, yo vengo de otro lado, ¿no? Yo no conozco mucho, necesito mucho input de la gente de aquí adentro, ¿no? Y he tenido muy buena recepción. Entonces, creo que es mucho por ese espíritu que se ha logrado transmitir, de que al final sí buscamos hacer el bien desde nuestro nicho, ¿no? Y bueno, lo que me he encontrado mucho es que, pues al final lo que hacemos, sí es muy noble, o sea, dotar de casas a la gente en un contexto de encarecimiento de rentas y de precios de venta de vivienda y de déficit habitacional, pues creo que es una causa muy buena que podemos hacer. Siempre hay espacio para mejorar. Y eso o sea, digamos que es como la parte como humana, más de valores. Y por otro lado, yo desde hace muchos años he tenido una formación, pues yo diría empírica y ya luego profesional en urbanismo, ¿no? Empírica porque siempre me ha gustado moverme por la ciudad, realmente. Soy observador y detecto siempre muchas deficiencias, ¿no? En el esquema en cómo nos movemos. Tuve la fortuna de irme a estudiar un año a Francia hace 11 años y, mm, o sea, me di cuenta lo bien que se vive o que es posible vivir sin un coche, por ejemplo. Y luego lo traslado aquí a México y digo, bueno, es otra cosa, ¿no? Totalmente. Entonces, por ahí también se está mezclando, porque nosotros al hacer desarrollos, hacemos ciudades nuevas, hacemos extensiones, suburbios de la ciudad. Y si bien hemos ido mejorando mucho, está toda esa parte urbanística más como del entorno de movilidad, de servicios que estamos dejando un poco de lado, también porque la regulación mexicana está hecha así, ¿no? O sea, por temas regulatorios no tienes mucha maniobra. Y también es muy cultural, estamos pegados a Estados Unidos y ese es el modelo estadounidense, ¿no? Entonces, de cierta manera, digamos que está en dos dimensiones, está la dimensión humana y ética que me gusta mucho y la gente que está dentro tiene ese perfil. Eh, Queremos hacer el bien, realmente. Y por otro lado está esta parte de, bueno, y cómo desde la iniciativa privada podemos contribuir a hacer mejores nuestras ciudades, ¿no? Con tantas deficiencias en un país tan complicado como el nuestro. Y eso, ¿no? Un poco es lo que he logrado detectar.
me faltó agregar hace rato un poco en mi trayectoria que hace un año, o sea, en 2024, me invitaron a relanzar la fundación, como esta sin fines de lucro, que básicamente ya había existido con anterioridad, hace 10 años, existió, hizo algunos esfuerzos de reforestación dentro de algunos desarrollos que teníamos, pero luego se fue el que era entonces el encargado de la fundación y llegó uno nuevo y cambió totalmente de giro, no se le dio seguimiento y desapareció, ahí se murió. Y entonces renació un poco porque desde la dirección vieron que yo estaba ahí, que tenía interés, que tengo maniobra, como no estoy directamente involucrado en cosas operativas, tengo mucho margen de maniobra en cuanto a tiempo y me dijeron, pues, si quieres encargarte tú de la fundación, ¿no? Y pues, ¿qué va a hacer? Entonces ahora también parte de mi tarea es de qué va la fundación, cómo se relaciona con el negocio principal y cómo podemos, al final el espíritu que queremos, que quiere seguir la fundación es eh, la empresa mejora vidas de sus clientes directos. ¿Cómo podemos como que expandir un poquito más ese impacto hacia la sociedad en general, hacia Jalapa, por ejemplo, que es donde estamos? O cómo demostramos que cuando Carpín llega a una ciudad, pues no llegamos, construimos y nos vamos, ¿no? Llegamos y nos quedamos y queremos mejorar donde estemos. Entonces, un poco es la idea. Y la fundación ahorita está justamente en un proyecto de reforestar las zonas altas del estado de Veracruz, bueno, en la frontera con Puebla, porque de ahí viene todo el agua de Jalapa. Entonces, tiene que ver mucho con nuestro negocio porque necesitamos el agua para poder construir, necesitamos factibilidades de agua. Y hay, no sé en Veracruz, pero aquí en Jalapa hay una crisis fuerte de agua. Los tandeos están muy presentes y ya no están dando licencias de construcción en ningún lado nuevas porque no hay agua. Y esa agua viene de unos ejidos, pero que han sufrido incendios. Entonces, como que el ciclo, la captación de agua en río arriba se está viendo interrumpida. Entonces, esto es como parte de un esfuerzo a largo plazo como que de restituir ese flujo de agua, que es de donde viene el agua, el 60% del agua de Jalapa, ¿no? Entonces es una rama y luego quiero explorar partes más sociales, ¿no? Relacionadas con la vivienda también. Y ya ese era el paréntesis que tenía. Jorge, a mí me ha Sí. llamado la atención y lo aplaudo tu honestidad al decir que no entraba dentro de tus planes ser parte de la empresa y mucho menos estar en el consejo de administración. Aún así, tú seguiste adelante. Pasaron unos años hasta que hicimos este trabajo de identificación y de integración del propósito y me gustaría que nos compartieras cómo ha cambiado tu visión o tu percepción de tu rol dentro de la empresa de antes de hacer ese trabajo, ahora. Buena pregunta. O sea, ¿cómo ha cambiado mi rol? Todavía tendría que definirlo bien. Lo que sí noto que cambió mucho fue mi manera de ver las cosas, ¿no? Yo hacia adentro, quizá, de mi propia percepción y mis propias capacidades, ¿no? Como yo no esperaba tener este camino, también lo agradezco mucho y lo cuido. Y entonces intento cumplir la responsabilidad, ¿no? Lo más que pueda. Mi rol dentro de la empresa yo creo que se está perfilando a ser como yo creo que se van a ver innovaciones importantes en el campo de la construcción y en el campo de cómo se operan las cosas, y yo creo que voy a estar muy pegado ahí. Eh, Hace tiempo tuvimos una gran innovación en técnicas constructivas que permitió como que industrializar más el proceso de construcción. Está muy enfocado al producto, eh, y eso hizo muy eficiente la obra y cambió por completo el tipo de producto que ofrecemos. Eso es una gran innovación, pero no se han dado innovaciones, yo diría así de, de profundas desde entonces, ¿no? Entonces, creo que
yo voy a estar, o sea, mi rol dentro de la empresa va a ser mucho de la parte de innovación, de cómo damos el siguiente brinco. Tiene que ver mucho con los intereses que mencionaba antes, ¿no? La parte urbanística, la parte de sostenibilidad, esta parte de sacar el propósito, ¿no? O sea, ha sido como una mejora incremental de, bueno, y ahora tenemos el área de recursos humanos y todo lo que involucra la filosofía detrás de los recursos humanos, de cuidar a tu gente, de hacer talleres, de hacer capacitaciones. Eh, yo creo que esto que estoy haciendo ahorita justo le da un boost, ¿no? Un impulso más a todo ese esfuerzo, ¿no? Porque yo estaba reflexionando el otro día y creo que es muy conocido el hecho de que los clientes ahora son muy sofisticados y vender un producto es muy difícil porque somos como consumidores cada vez más demandantes, ¿no? Pero lo que creo que no escuchamos a menudo es que también los trabajadores, los colaboradores son mucho más eficientes ahora. Que eso es muy bueno porque significa que tienen más opciones, ¿no? Y si los quieres retener, tienes que tratarlos como dicen mucho, no me encanta, pero define mucho lo que son clientes internos, ¿no? O sea, son tus partes interesadas vitales y no son un número más, los tienes que cuidar mucho. Y tienes que preocuparte por su crecimiento también personal y profesional. Un poco como tus hermanos, como tus hijos, ¿no? Entonces, un poco yo llevo por ahí esas dos cosas, ¿no? O sea, básicamente es como innovación y cómo nos montamos, cómo jalamos toda la expertise que trae la empresa de 40 años de existir como empresa, porque la experiencia en construcción lleva casi 80, eh, eh, con la filosofía de los fundadores y la traemos al siglo XXI, ¿no? Al 2025 con toda esta nueva ola de preocupaciones que hay, ¿no? Medioambientales, sociales, etcétera. Entonces creo que un poco mi labor va a estar ahí, de, pues en eso, realmente. A mí me llamó la atención cuando me pasaron el nombre de Casas Carpín para empezar a trabajar contigo. Estuve indagando porque, bueno, supongo que tú sabes que yo estoy en España y Ujú. me llamó mucho la atención que no construís solo casas, o sea, construís hogares, construís lugares para vivir que se conviertan en un sitio agradable, sostenible. Tenéis muchas ideas de cosas, de pluses que se pueden aportar a una casa para convertirla realmente en un hogar, en un sitio de convivencia, ¿no? Y después he visto que dentro de tu currículum también existe esa experiencia en energías renovables, todo esto, ¿no? Entonces es como que está todo muy, muy vinculado, va mucho contigo también. Ahí está tu firma, ¿no? Dentro de lo que es el producto de la empresa. Sí, exacto. Digamos que ese esfuerzo ya ha venido como evolucionando poco a poco. Si ves lo que hacíamos hace 20 años con lo que hacemos hoy, sí ha habido un cambio bueno, muy, muy sustancial, porque cambió mucho el mercado, o sea, toda la industria cambió en general, pero también sí hay un espíritu de ir cada vez mejorando el producto, ¿no? Y entonces, digamos, el paradigma original era, solo hacemos la casa, porque pues nosotros hacemos vivienda, lo demás no me toca. Y poco a poco se vio que los desarrollos se pueden degradar muy, muy rápidamente si no hay comunidad. Y entonces ahora existe una, pues es una organización, un ente, un brazo que se encarga de organizar la vida en comunidad, ¿no? Y dejar armadas las asociaciones vecinales y darle mantenimiento. Y eso fue un cambio drástico. Y entonces eso también te obliga a tener contacto con tus clientes en la postventa. Y eso es una retroalimentación continua. Y ahora me falta esto, y ahora vamos a poner un centro comunitario, y ahora vamos a poner un parquecito. Y es un poco eso. Yo veo, o sea, un poco mi labor, yo lo que estoy detectando es que voy a seguir ese camino, un poco. Eh, Porque hay mucho por recorrer todavía, ¿no?
pero sí, ahí es donde entro yo y creo que le puedo dar un buen empujón a todos estos esfuerzos que ya vienen de varios años, y precisamente seguir y quizá darle un giro más, todavía más fuerte a a toda esa idea de comunidad, básicamente. Mm. Sí, porque además lo que no saben las personas que nos escuchan es que eso tiene mucho que ver con el propósito de Casas Carpín. Sí, Y precisamente eso, cuando uno refuerza el propósito, lo que hace es que está reforzando también en la parte, el crecimiento de la empresa y, por supuestísimo, la parte económica de la empresa, ¿no? claro. Sí, exactamente. Y es ese equilibrio que hay que cuidar y por eso también agradezco mucho que todavía hay presencia de los fundadores porque pues a ellos les tocó lo más duro, ¿no? Les tocó primero echar a andar la empresa, les tocaron crisis financieras brutales y la empresa sigue y es lo que es gracias a esos esfuerzos. Y pues luego llega mi generación que tendemos, mi generación somos muy de vamos a romper con todo porque todo lo viejo está mal. No, no que yo sea así, pero así nos percibo como generación millennial. Y hay muchísima sabiduría detrás que es muy bueno. O sea, hay que tomarla. Y creo que yo estoy justo en ese intervalo de aprender mucho de los que ya estaban, de los que llegaron a esta empresa, los que hicieron de esta empresa lo que es hoy. Y ahora cómo darle ese ajuste fino, ese giro de tuerca para que se vuelva una empresa que sigue tendencias de ahorita, ¿no? Para asegurar su existencia a otros 40 años, por lo menos, ¿no? A mí me encanta, Jorge, cómo es que, a lo mejor un poco redondeando en el mismo tema de que tú decías, yo no me veía en la empresa y lo que te preguntaba, Monse, ¿no? Cómo es que has ido encontrando este equilibrio y finalmente describes el rol que estás construyendo, ¿no? Porque pues también es reciente el tiempo y cómo está tan alineado con tu esencia, ¿no? Con esto que te gusta de innovar, de aportar, de hacer comunidad y todo eso que tiene que ver con, pues con mucha vanguardia, ¿no? Ujú. Aquí algo que a mí me llamaba la atención es que muchas veces los fundadores y quienes tienen como este encargo inicial en las empresas quieren que las nuevas generaciones se integren un poco como ellos, ¿no? Como de, a ver, desde abajo, casi casi te pongo a colar primero y si no, no tienes la oportunidad de ser parte o como seguir ese camino, un poco del mismo esfuerzo de... Y tú llegaste de otra forma, ¿no? Entonces, y a veces podemos tener la perspectiva de que solo funciona si se hace como estamos habituados a hacerlo. Entonces, no sé si dentro de tu experiencia un poco surgió esta inquietud o cómo pasó, porque yo lo escucho mucho, ¿no? O sea, que lo ideal para los primeros, para las generaciones anteriores, es como que aprenda de todo, porque esa va a ser la manera en la que va a poder entender y entonces cuidar la empresa como nosotros la hemos cuidado. Defiendo un poco esa idea. No fue mi camino. Yo llegué por una vía totalmente distinta, pero sí veo el valor de eso. L- el, eh, lo que siento que puede pasar es que entonces la operación gana y cosas más estratégicas pues quedan relegadas, ¿no? Entonces es un poco encontrar ese equilibrio. Yo sí soy, yo diría que sí, sí. Empezar desde abajo ayuda mucho a entender esa disciplina de trabajar, de ver cómo está justo el que está colando el concreto, ¿no? Porque ese es el que realmente hace posible la construcción de la casa y muy seguido es la gente que pues peor le va, ¿no? Por cómo está, por cómo es nuestro país, ¿no? Y es un trabajo muy desgastante, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno entender muy clara esa parte, entenderla, pero sí, como bien dices, Jade, creo que es bueno promover distintos caminos para llegar a lo mismo, o no lo mismo, pero para llegar a aportar. Al final yo no voy a ser el único que va a heredar esto. Digamos, esta es la parte
yo estoy en una rama, está la otra rama y yo también tengo primos, hermanos que ya están dentro y ellos están mucho en operación. Y entonces Mm, creo que sirve que unos estén más en operación y otros no, porque al final hacemos como una especie de consejo entre primos. Y entonces sí, yo estoy en la parte más estratégica, pero no sé cómo funcionan muchas cosas. Y ellos están en parte más operativa, no tienen tanta conocimiento de cómo funcionan las estratégicas, pero sí tienen, o sea, saben los procesos así al pie de la letra, ¿no? Entonces creo mm, que todas esas perspectivas aportan mucho y ayudan. Pero sí, y bueno, también pensar que los fundadores tampoco empezaron ellos colocando tabiques, ¿no? O sea, tampoco empezaron, es muy, muy desde abajo. Pero lo que sí supieron es cómo empezamos con un equipo de 7 personas y cómo los lideramos y cómo sabemos vender y cómo sabemos comprar terrenos y cómo sabemos meternos a concursos, a licitaciones, ¿no? Esa parte yo creo que sí es muy importante tenerla y a la medida de lo posible yo voy buscando esas experiencias porque aportan mucho, ¿no? Yo creo que parte de lo que me preparó a esto no es necesariamente no haber empezado así en esta empresa, pero sí lo hice en mi trabajo anterior, ¿no? O sea, en mi primer trabajo que era de instalación de paneles, pues yo no instalaba, pero era básicamente el equivalente al residente de una obra, ¿no? Yo era el que primero aprendí a vender, aprendí pues, a tratar con clientes, a armar propuestas, a calcular cuántos paneles, a hacer cálculos, o sea, como que he combinado mi perfil de ingeniero con algo que realmente no me gustaba, que era háblale a la gente y véndeles, ¿no? Y luego me encargaba también de la procura de los materiales y luego de la instalación, de supervisar la instalación y luego de las pruebas y todo eso, ¿no? Entonces era una experiencia como muy completa de todo el proceso que siento que sí me preparó bastante para donde estoy. Industria totalmente distinta, un alcance y una escala mucho más chica en esa empresa que en esta, que en la que formo parte hoy. Pero al final sí, yo siento que esas experiencias y de irme a revisiones periódicas con la cuadrilla de instaladores de paneles, pues me sirvió mucho, ¿no? Para acercarme a la gente. Y al final yo siempre he sido muy llevadero también y me gusta realmente investigar cómo, o sea, bueno, o aprender cómo funcionan todas las escalas digamos, toda la torre de procesos, ¿no? Me gusta mucho aprender, pues, qué es lo que hace el instalador, por qué usa esto, eh, casi dónde vive, cuáles son sus hábitos. Y pues así, creo que eso me preparó mucho, ¿no? Al fin, y luego me aventé a emprender, que es otra cosa totalmente distinta, y con sus dificultades. Y yo creo que esa experiencia también del emprendimiento pues está muy relacionada con lo que hicieron los fundadores hace 45 años, 40 lo que sea, porque ellos empezaron así, ¿no? Empezaron pues, básicamente un emprendimiento cuando emprender no era una palabra, pero eso ujú. era vamos a hacer un negocio, igual no jala, pero pues aquí metemos todo nuestro esfuerzo. Entonces, yo creo que esas dos experiencias si bien no fueron dentro de Carpín, sí me prepararon mucho, o por lo menos me bajaron mucho a la tierra para decir, éntrale con mucha cautela, haz caso de lo que te dicen, porque pues ellos saben, ya vivieron todo. Y pues sí, mete cosas nuevas, pero ¿cómo las engranas, ¿no? ¿Cómo las hilas con lo que ya existe? No, eh, como que se puso muy de moda, yo diría que en los últimos 15 años, este movimiento como de startup, Mm. de romper, o sea, lo que se hace rato, ¿no? Ser disruptor y romper con todo lo establecido. Y creo que funciona bien a veces. Muchos modelos de startup nos dimos cuenta que sí cambiaron cosas, pero casi la pasaron muy mal. Y yo creo que ese no es el caso, ¿no? Yo creo que sí hay que traer cosas nuevas a la mesa y quizás sí ser disruptivo en ideas, pero no en intentar cambiar todo de la noche a la mañana, porque pues eso estamos jugando con un legado muy importante, con empleos muchísimos y pues creo que hay que ser mucho más cautelosos y responsables en esa toma de decisiones, ¿no?
Y es que esta manera en la que te has ido integrando a la empresa, que nos cuentas, ¿no? Y más de este lado estratégico, pero cómo has hecho equipo con tus primos, ¿no? Como esta fórmula muy propia, como decía Monse, ¿no? Como muy desde la esencia, muy desde tu Ujú. ritmo, desde lo que tú disfrutas. Es parte de las nuevas perspectivas en el trabajo y de lo que se busca en las culturas de trabajo hoy en día. Entonces, que tiene toda esta perspectiva basada en el talento, ¿no? O sea, como qué es lo que puedes aportar y entonces acomódate desde el lugar que puedes aportar. Y todo esto que comentas de la variedad de experiencias que te permitiste, que es muy de la generación, ¿no? Sí, Permitirte vivir todas estas experiencias que son justo las que te preparan para, no solamente para asumir una posición, prácticamente para asumir cualquier posición, ¿no? Porque te dan esta amplitud de visión, esta sensibilidad en todos los niveles de cómo vincularte, etcétera. Entonces, ¿qué más nos puedes compartir de eso? Porque sí son perspectivas aún nuevas, que aún hay resistencias en algunas empresas acerca de porque bueno, en tu caso tú eres accionista, pero si fuera un colaborador, ¿no? Es un poco diferente y creo que podría funcionar exactamente igual, ¿no? Entonces, estas resistencias a trabajar de otras maneras, a ver los perfiles de las personas de otras formas, en fin, ¿qué nos podrías compartir sobre eso? sí, claro. Bueno, una característica también, yo creo que muy importante de la empresa, en nuestro caso particular, es que sí es una empresa más, es por supuesto organizada verticalmente, es muy jerárquica, pero no es nunca ha tenido una actitud impositiva o predominantemente impositiva. Siempre ha sido muy de consejo, ¿no? Siempre en decisiones como importantes, nunca es como cúpula, siempre se invita a gente, ¿no? A los que están ahí metidos, porque ellos tienen pues mucha sensibilidad, como decías. Eh, entonces, como por un lado, la cultura de la empresa, lo que me he dado cuenta es que sí es muy abierta a recibir aprendizajes nuevos y a consultar a los que considera a los expertos, que son los que están ahí. Por supuesto que ciertos perfiles, porque hay gente que sabe mucho, pero no necesariamente es buena para el pensamiento, digamos, más como general, ¿no? Es muy enfocada en lo que hace, muy miope, y entonces eso tampoco ayuda. Entonces la empresa se ha sabido como escuchar o darles el foro abierto a aquellos que detecta que por un lado saben y detecta que por el otro lado pueden aportar algo realmente que cambie, ¿no? Por ejemplo, esto de los moldes surgió o sea, no surgió de los altos mandos, ¿no? Surgió de uno que primero fue subgerente de construcción y pues vio ese producto en, no sé dónde, creo que en España precisamente, y al final como que lo fue promoviendo y acabó siendo la norma, ¿no? Entonces, sí, 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 sí hay esa cultura. Ahora, por supuesto que yo desde mi posición eh, pues realmente de poder, tengo mucho más influencia, tengo menos trabas, ¿no? Pero yo solito me las pongo un poco. O sea, pues sí, porque si no es muy fácil, ¿no? Y es por eso que como que incito a la parte directiva eh, me tienen que frenar, ¿no? Ahora, también estoy diciendo como mucho soy yo el que pone las trabas solitos, también está ese entendido dentro de la dirección de que yo soy muy nuevo y que traigo otras cosas y que no tengo tanta experiencia en esto. Y entonces es una muy buena relación eh, como estira y afloja, ¿no? Creo que está muy bien. Meterme al consejo me ha ayudado mucho porque he aprendido muchísimo de cómo funciona un consejo, de qué son los temas de cómo se discuten los temas, de que son debates siempre sanos. Y como los consejeros no le tienen que rendir cuentas a nadie realmente, los externos, pues pueden decir las cosas como son, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho también a como que a modular mucho mi discurso y mi pensamiento. Eh, entonces sí, aún así yo creo que debe haber implementados quizá mejores mecanismos de retroalimentación y de escucha y de participación. No irrestricta porque pues, muchas veces nada más es ruido y entonces ahora quién se encarga de filtrar todo eso y volverlo en acciones beneficiosas.
pero sí creo que tenemos que seguir impulsando este elemento de la cultura de Carpín de escuchar a los demás, de escuchar a sus clientes, de escuchar a lo que dice la gente fuera, de escuchar a lo que les llaman los stakeholders, ¿no? Al final, que ya lo tiene, pero pues seguirlo manteniendo y asegurar que así se mantenga. Regreso a lo que decía antes, ¿no? Esa práctica pues vino mucho de los fundadores. Y pues ahorita el director actual estuvo muy pegado a los fundadores, pero ¿qué va a pasar en 10 años que no esté? Ujú. Y es un poco lo que llama la acción de decir, pues hay que tener todo esto bien identificado para que cuando sea la hora de pasar la estafeta al siguiente director, pues sea por un lado la persona adecuada y por otro lado tenga esta misma apertura, ¿no? Y no cambie por completo el espíritu de la empresa, ¿no? Sino que lo mejore. A mí me gustaría saber, claro, tú eres una persona muy conciliadora, muy de escuchar, no eres una persona de imponer, sino de Mm. integrar, ¿no? Que es lo ideal, es la actitud ideal, creo yo. Pero nos gustaría saber, cuando tú entraste en la empresa de la mano de tu abuelo, si tu abuelo sabía que ibas a intentar implementar tantos cambios, ibas a tener esta actitud, o él te integró pensando que ibas a conservar todo tal cual estaba. Pues realmente no lo llegamos a platicar, entonces no sé exactamente qué pensaba, pero yo creo que él sí pensaba que iba a hacer cambios importantes porque pues me conoce. O sea, esta personalidad pues es mi personalidad, no es una faceta como personaje que me pongo cuando estoy en la empresa, ¿no? O sea, yo siempre realmente busco, me gusta explorar nuevas cosas porque sé que hay valor en eso, ¿no? Muchas veces cuando nos salimos de lo que ya conocemos, nos llevamos una muy buena sorpresa. Eh, entonces, yo creo que él sí sabía de cierta manera que iba a intentar cambiar cosas y también, como he venido diciendo, la empresa toda la vida ha estado en esta como dicotomía entre ser conservadora y ser muy progresista en otras cosas, ha sido un muy buen equilibrio. O sea, es muy conservadora en los números, no nos aventamos a construir en todos lados porque sabemos que eso puede resultar muy mal. Entonces, es conservadora en ese sentido, es muy cautelosa y también preserva mucho lo que ya sabemos hacer, pero por otro lado, siempre ha estado en constante evolución. Y eso, pues ya estaba. No sé realmente cómo llegó ahí, no sé, porque pues a mi abuelo yo lo conozco como mi abuelo. Entonces, pero realmente ya estaba. O sea, esa intención, digamos, esa doble faceta ya existe. Entonces yo creo que sí, yo creo que en mí vio a alguien que podía aportar cosas buenas y repito que no busco hacer un cambio ni repentino, ni total, yo sigo aprendiendo, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, parte de esta estrategia de sustentabilidad es en qué estamos parados, qué implicaría la estrategia y la seguimos o no, ¿no? O adoptamos algunas cosas y otras no, porque eh, si cambiar radicalmente todo, pues sería ponernos un poco el pie. Ahora, eso lo veo ahora, ¿no? Y si hay un modelo que ha funcionado tantos años, no significa que va a funcionar en el futuro, pero ciertamente muchos de esos elementos constitutivos de ese modelo han funcionado, ¿no? Entonces hay que identificar cuáles son y eso es promoverlos. Entonces sí, yo creo que sí supuso que iba a intentar, si no hacer cambios, darlos a conocer, ¿no? O sea, como que decir, hay otros caminos y hay que aprender esto. Y hasta ahora creo que ha sido exitoso. Porque con respecto al liderazgo, a esta experiencia que has ido teniendo de liderazgo, pues desde tus experiencias fuera de Carpín y ahora en Carpín a un nivel estratégico,
¿qué podrías resumir acerca de tu manera de liderar, de lo que has aprendido afuera también, que a lo mejor has ido integrando? Porque esto del liderazgo es un tema apasionante, continuo, ¿no? Que constantemente requiere aprendizaje. ¿Qué es lo que podrías como resumir hasta ahora en tu aprendizaje de liderazgo? Bueno, yo empiezo con una pregunta que me hago muy seguido y es, no sé si un líder sabe que es un buen líder. Siempre. Un poco lo que decía hace rato es que yo no me veía en este camino, yo tampoco me veía en una posición como muy de liderazgo, de jefe, de... Yo Ujú, siempre, mi perfil ha sido muy como de, pues mucho más introvertido, ¿no? Ya hay un esquema armado, ejecútalo y eso me hace sentir, me hace sentir incluso más cómodo, ¿no? O ujú, sea, eh, l- de liderazgo viene la toma de decisiones importantes, siempre. Entonces, lo que yo me pregunto es, regreso, ¿no? ¿Hay algún, no sé si hay algún momento en que se deja de, o sea, se llega como al nivel ujú, ideal del buen líder? Yo creo que mi manera, que es, pues, es relativamente reciente, o sea, digamos que desde el primer momento en que empecé a trabajar, como entré en una posición de encargado, sí de cierta manera tenía que liderar. Me he dado cuenta que mi manera que no es la ideal, sí es muy conciliadora, como decían hace rato, que eso muchas veces se presta que pues a uno le pueden ver la cara, ¿no? Es muy fácil. Pero sí, siempre mi manera de ver las cosas es, hay que llegar a un consenso, no hay que imponer, siempre, o sea, más bien hay que intentar no imponer y hay que entender la causa de las cosas, ¿no? ¿Por qué las cosas se hacen así? Y si se hacen de cierta manera, ¿cómo vendes de manera efectiva un cambio de visión, ¿no? Y es un poco lo que estoy haciendo ahora. O sea, más que llegar a pelearme con el director de construcción y decirle, ahora tenemos que hacer las cosas así, yo lo que intento llegar es, ¿cuál es la evolución que nos llevó hasta este punto? ¿Por qué las cosas se hacen así? Y quizá qué herramientas o qué tecnologías nos pueden ayudar a hacer cosas mejores, ¿no? Yo que estoy mucho viendo todo el tiempo eh, como nuevas técnicas y nuevos modelos de hacer vivienda, pero desde una perspectiva muy superficial, porque nada más yo no sé realmente los desafíos técnicos de hacer vivienda, los veo como muy abstractos. Em, Entonces yo tengo eso y luego lo que intento es bajarlo y decir, bueno, y si quisiéramos hacer esto, ¿qué tendría que pasar? Y más bien intento preguntar primero, ¿tú le ves valor a esto? O sea, está esta nueva manera, ¿no? Está este desarrollo con un parque gigante en medio. ¿Cuál es el valor de eso? Yo entiendo el valor, pero tú el de construcción, el de proyectos, ¿lo entiendes? ujú. Muchas veces resulta que sí lo entienden, ¿no? Y ahí es cuando encuentro como mucha similitud en maneras de pensar. Al final como que todos estamos más o menos en la misma página. Y entonces cuando encuentro ese punto en común, como que me vuelvo eh, pues más como relatable, ¿no? O sea, es más fácil llegar a un punto, tenemos ese punto en común y entonces ya lo podemos platicar más como amigos que como una relación de jefe subordinado, ¿no? Entonces eso, como que yo llego, les muestro cosas y les digo, ¿le ves valor a esto? Dicen, sí, pues vamos, ¿no? Entonces vamos a este congreso, vamos a esta plática, que digamos que lo que intento resumir es, intento que ellos mismos, yo soy un facilitador de cosas nuevas, intento que ellos mismos se lo apropien y lo traduzcan a su propio lenguaje y que veamos si es adaptable, si es implementable en la empresa hoy. Y si no es, ¿qué tendría que pasar para que fuera? Y también si de plano no es. O sea, si lo implementamos, es mejor cerrar, pues entonces no. Ahí sí es un tope, ¿no? Pero entonces es un poco como yo estoy detectando que es mi enfoque. Por supuesto que sé que hay mejores enfoques y por eso me gusta mucho esta pluralidad de ahorita de generaciones en la empresa, en la parte como estratégica. Tenemos pues desde mi tío abuelo
hasta luego pasa por su hijo, que es como a medio camino, de 45 años por ahí. Luego estoy yo, luego están mis primos que son más chicos, que aparte están metidos en la operación. Entonces, creo que es muy rico eso, porque da todas estas perspectivas y al final, cuando intentas llegar a un consenso, resulta que es bastante más fácil de lo que pensabas, ¿no? Cuando nos sentamos a platicar, un poco la visión general es la misma. Pero los viejos saben, dicen, por ejemplo, eso ya lo intentamos y no funcionó. Ah, pues entonces no. ¿Por qué no funcionó? Eso es otra cosa. Podemos intentar volverlo a intentar y que funcione. O de plano no funciona aquí, porque en México es imposible hacer eso, ¿no? Entonces a lo mejor la alternativa es, bueno, promover políticas públicas que sí lo permitan. Y es otro camino. Pero Ujú. bueno, un poco eso es lo que me he dado cuenta que me funciona a mí. Y me apoyo mucho en los otros. O sea, al final encuentro creo que es muy bueno detectar los límites de uno y decir, esto yo no lo puedo decidir, esto yo no lo puedo, o sea, me sobrepasa. ¿Tú qué opinas, no? Y descanso mucho en eso también. Me llama la atención. Tienes muchas buenas cualidades para ser un buen líder. Yo te nombraría dos que me llaman muchísimo la atención. Y una es que no se puede ser un buen líder si no eres buena persona. Y yo lo que te conozco, intuyo y casi eh, podría afirmar rotundamente que eres buena persona. Y la otra es que confías en tu equipo. Y esto es un obstáculo muy grande que se encuentran muchos líderes a la hora de liderar porque creen que lo saben todo y que su opinión está por encima de todas las demás. Y eso no te ocurre a ti, tú sabes de quién te rodeas, sabes que son profesionales y confías en ellos. Y esa Claro. combinación es la que hace que con tu visión estratégica y en perspectiva consigáis sacar adelante todos estos cambios y estas evoluciones para ayudar a crecer a la empresa, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Pues para ir cerrando, hace ratito, Jorge, comentabas que te encanta como conocer a las personas, incluso preguntarle hasta sus hábitos, ¿no? Y quisiera preguntarte qué hábitos, prácticas o rutinas te han ayudado a ti como para nutrirte en este rol que encabezas actualmente y esas otras dinámicas que no tienen que ver tanto con el trabajo, pero nos ayudan a presentarnos desde un lugar con mayor claridad, serenidad, incluso estratégica, ¿no? Con esa visión clara. ¿Cuáles serían los tuyos? Está difícil. A ver, pues creo que ya la mencioné un poquito hace rato, como de pasada, que yo destacaría que lo que más me destaca quizá y que me ha ayudado mucho es que sí realmente como que mi estilo de ver las cosas, sí es muy como era, creo que era el propósito de Apple hace como 30 años de Think Different, ¿no? Piensa diferente. Mucho es eso, o sea, es como de esa manera de intentar ver el mundo como desde esto está establecido, pero quizá hay una manera alternativa de hacer las cosas, porque así me conduzco mucho. eh, Sirve mucho, porque justo permite o sea, preguntarle, hacerle small talk al taxista, ¿no? Y decirle, bueno, oiga, ¿y cómo va la corrida hoy? ¿Y cuánto cuestan? Porque también siento que son cosas importantes que hay que saber, ¿no? Es bueno saber cómo le va a los taxistas, ¿no? O sea, qué tipo de gente recogen, cuánto cobran el pasaje, por qué se oponen. Recientemente la gobernadora aquí en Veracruz quiso poner una tarifa mínima de taxis, pues todos se le fueron encima, ¿no? Porque sí, estaba como totalmente desconectada de la realidad, ¿no? O sea, yo mismo lo dije, ¿cómo van a cobrar 35 pesos si el litro de gasolina cuesta 25, ¿no? Entonces son como ese tipo de cosas que sí me transmitió mucho, incluso yo creo que mi papá, ¿no? Mi papá digo, él lo lleva mucho más allá, él es muy sociable y él sí puede hacer conexión con cualquier persona en cualquier contexto, ¿no? Y eso siempre me gustó porque sí, siento que
pues además de que es muy entretenido, realmente, conoces cosas que no, que podrías no conocer. Eh, Me interesa mucho, por ejemplo, siempre me ha interesado mucho yo les voy a llamar los dialectos del español, ¿no? Las diferentes maneras de hablar entre países latinoamericanos, entre ciudad y pueblo, aquí mismo en Veracruz. O sea, es una variedad súper grande. Entonces, como que siempre, o sea, yo si lo tuviera que como que apuntar una palabra, yo le diría, pues mi curiosidad, ¿no? O sea, creo que eso, porque esa curiosidad me lleva siempre a explorar cosas nuevas y a intentar entender al otro también. Creo que sería eso. Me encanta porque justo también creo que es una constante, una cualidad en todos los líderes, ¿no? Como explorar tanto en sus empresas como en su vida personal y eso nutre, es como un ciclo, ¿no? De dar y Ujú. recibir justamente. Y bueno, para ir cerrando el episodio, algo que les preguntamos a todos nuestros invitados es acerca o algo que tiene que ver con nuestros valores en Decires. Voy a cambiar un poquito la dinámica, antes era diferente, pero bueno, contigo, como te gusta pensar diferente y hacer cosas diferentes, vamos a hacerla distinta. Ok. Y te voy a nombrar nuestros 5 valores aquí en Decires y tú me vas a decir con cuál te identificas más. A raíz de eso, te vamos a hacer una pregunta para cerrar este episodio, ¿te parece? Sí, de acuerdo. Perfecto. Bueno, ahí te va, te los voy a nombrar. Son 5. El primero, entusiasmo, el segundo, acompañamiento, el tercero, resiliencia, creatividad y congruencia. Son esos 5. ¿Cuál eliges? ¿Con cuál resuenas más? Voy a hacer un preludio. Como te decía que mi mente, mi formación ingenieril, no puedo decirme por uno y tengo que como que rankearlos, ¿no? Pero sí, si tengo que escoger uno, yo escogería congruencia. Congruencia. Ok, perfecto. Pues mira, también es algo característico curiosamente con nuestros invitados y a veces es por suerte, ¿eh? Por eso te digo que cambió un poquito la dinámica y coincidió. Y la pregunta que te haría en relación con este valor es cómo vives la congruencia en tu vida. Es un reto. Yo creo que para todos, ¿no? Para toda la gente es muy... O sea, bueno, primero, mi definición de congruencia es hacer, o sea, como que hacer lo que predicas un poco, ¿no? Es muy difícil, es creo que un reto diario y sí requiere como cierta introspección continua, de decir, como que mis principios que tanto digo o como que reflejo están alineados con esta acción que voy a hacer ahora. Y sí, pues digo... Nunca nadie va a tener el 100% de congruencia, pero creo que aspirar al 100 eh, es muy virtuoso, ¿no? Porque yo creo que es el pilar. Alguien congruente genera confianza. Eh, Alguien congruente sabe qué esperar también de sí mismo, yo creo. Puede conocer sus propias limitaciones. Y bueno, eso como que me lleva a otra derivación, que es también las propias limitaciones, uno creo que siempre las está aprendiendo. Sobre todo, por ejemplo, en lo que estoy haciendo, siempre estoy como que buscando cosas nuevas investigaciones, eh, no sé, nuevas divulgaciones científicas, nuevos papers, nuevos artículos, nuevos lo que sea. Y digo, pues los voy a leer todos, ¿no? Pues no hay tiempo. O sea, entonces también creo que es una parte de que conforme uno va evolucionando en su trayectoria de vida y profesional, pues se van actualizando un poco esos límites. Y yo creo que la congruencia es como el marco que lo engloba todo, yo diría, porque pues precisamente eso, aspirar a ser congruente es lo que genera, es lo que permite todo lo demás. Es lo que le permite a uno ser responsable, es lo que le permite a uno ser honesto, lo que le genera confianza hacia los demás y hacia uno mismo. Me encanta porque coincido contigo. Yo estaba suscrita así como a mi newsletter que me llegan, ya sabes, y fue cuando vi la bandeja del mail, dije, Dios mío, tengo que parar esto porque no me da tiempo. A ver, ¿con qué me quedo? ¿Qué elijo leer? Y ser bien cuidadosos porque justo esto también refleja como cuando queremos hacer un cambio. Tú has dicho, ¿no? No pretendo hacer un cambio súper drástico de la noche a la mañana porque justo
eso es reflejo de la congruencia que, pues Ujú. que, de la persona que eres tú y también de la empresa que representas, ¿no? Creo que también no es imposible un cambio rápido, pero a costa de qué, ¿no? De todas esas cosas que tendrían que a lo mejor dar una moneda de cambio por ese cambio, justamente. Y Ujú. me encanta porque eso también es congruencia, ¿no? Como no tan solo por ti, sino como líder visionario, el equipo y las personas que estás cuidando, incluyendo a los clientes. Entonces, me encanta y creo que coincidimos. No sé, Jade, Eva, pero al menos yo sí. Sí, totalmente. Y es que lo que estaba yo pensando es que lo bueno que esto está grabado, porque vamos a sumar todas esas experiencias y definiciones que compartiste de congruencia a ese valor que también Ujú. tratamos de practicar acá y que, como dices, es súper pues desafiante todo el tiempo porque no es fácil, ¿no? Pero pues mira, nosotros bien valientes nos lo pusimos como un valor, así que no nos podemos hacer a ningún lado. Claro, no, y cuando estaba también actualizando los valores con estos talleres que hice, el valor como número uno fue integridad y como que la acepción de integridad que tenemos es ser congruente con lo que uno dice y hace. Ujú, Entonces sí, creo que es un valor como una aspiración y un valor universal ujú. que eso, que permite lo demás y que si no existe, o sea, pues todo lo demás no tiene sustento, yo creo. Mira, pues ha de ser por eso que se sintió tanta química contigo y con ustedes. Sí, puede ser, sí, Bueno, yo creo que chicas, sí. pues si no tiene nada más que decir tú, Jorge, si quieres añadir algo, si no ya para despedirnos. Bueno, yo nada, agradecerles porque también un aprendizaje nuevo, uno más, pues no estaba preparado para, ahora veo muchos podcasts y oigo muchos, pero nunca había participado en uno. Y yo creo que es muy importante lo que hacen ustedes porque justo va muy de la mano con lo que llevo haciendo buena parte de este año, bueno, todo este año y buena parte del año pasado, que es reflexión de por qué estamos aquí, qué es lo que buscamos, y entonces eso permite enfocarse a qué cuidamos más, ¿no? Y qué promovemos, qué quitamos, etcétera. Y siento que es esos tiempos de reflexión y de pausa que por lo menos, por ejemplo, tuve que tener pues para pensar que iba a contestar con las preguntas que enviaron, es muy importante porque es muy fácil no hacerlo. Eh, creo que es un poco el concepto detrás de la meditación que nunca he hecho en mi vida, pero creo que es eso, ¿no? Es como de ese momento introspectivo a solas de pensar. eh, y siento que es fundamental. Entonces, agradecerles por, pues un poco forzarme a hacerlo. eh, sirve muchísimo. Pues gracias Jorge, gracias por tu disposición y por compartir parte de ti, de tu historia y de tu liderazgo hoy en Casa Escarpín. También muchas gracias a los que nos están escuchando y han escuchado todos nuestros episodios y les recordamos que nos pueden seguir en LinkedIn y aquí abajo en las notas del episodio les vamos a dejar todos nuestros datos y los datos también de Casa Escarpín para que vayan a nuestras redes y nos sigan y nos vemos en el próximo episodio de Líderes Visionarios. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.